Bienvenidos una vez más a mi canal, donde desmenuzamos todo el drama, los chismes y las noticias candentes del mundo de las series turcas. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema que va a dar mucho que hablar. Hoy vamos a sumergirnos en un momento de verdadera intensidad, un momento que sacudió el set de grabación y que nos dejó a todos con la boca abierta. Exactamente, estamos hablando de Hande Erçel. Y no solo Hande, sino también Kerem Bürsin. Porque sí, amigos, hoy vamos a analizar a fondo el momento en que Hande explotó, y Kerem, nuestro buen Kerem, corrió a consolarla. ¿Listos para el chisme? Porque yo sí. Este vídeo va a estar lleno de detalles, análisis y por supuesto mi opinión experta. Prepárense para escuchar todo lo que sé sobre este momento crucial. Vamos a ver qué pasó, por qué pasó y por supuesto cómo reaccionaron nuestros amados Hande y Kerem. Pero antes de que empecemos a desmenuzar este dramón, quiero hacer una pausa rápida. Si eres nuevo por aquí, o si ya eres un veterano en mi canal, pero aún no lo has hecho, suscríbete. Haz clic en ese botoncito rojo de suscribirse. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Así te aseguras de estar siempre al día con todo el chisme turco. Bueno, ahora sí. Vamos a ello. La noticia, amigos, saltó a la palestra con fuerza. Vídeos y fotos que se viralizaron rápidamente mostraban un momento de tensión palpable en el set Hande, nuestra querida Hande visiblemente alterada, con el rostro desencajado. Su lenguaje corporal, incluso en los breves fragmentos disponibles, reflejaba una mezcla de emociones, frustración, tristeza, quizás incluso un poco de rabia. Era evidente que algo la había afectado profundamente. Y en cuestión de segundos Kerem, el compañero de reparto y, en ese momento, pareja sentimental, a su lado, calmándola, abrazándola, intentando apaciguar la tormenta que parecía haberse desatado en ese mismo instante. La pregunta que todos nos hicimos, la pregunta que resonaba en cada foro, en cada comentario de redes sociales, en cada conversación de fan a fan, fue ¿qué diablos pasó? ¿Qué pudo provocar esta reacción en Hande? ¿Qué evento, qué palabra, qué situación la llevó a ese estado de aparente descontrol? Pues bien, vamos a intentar armar el rompecabezas. Vamos a examinar las piezas, a analizar las posibles conexiones, y a tratar de discernir qué fue lo que realmente sucedió. Los rumores y las especulaciones, como era de esperar, no se hicieron esperar. Las redes sociales ardían. Cada vídeo, cada foto, cada fragmento de información era analizado y diseccionado hasta el extremo. Las teorías proliferaban, cada una más elaborada que la anterior. Algunos afirmaban que se trataba de una discusión por temas profesionales, quizás discrepancias con la dirección o con el guión. Tal vez Hande no estaba de acuerdo con la evolución de su personaje, o con alguna decisión creativa tomada por el equipo de producción. La presión de la industria, la exigencia de cumplir con las expectativas del público, las posibles tensiones con los directores y guionistas, todo eso podía haber desencadenado un conflicto. Otros, más inclinados al drama personal, apuntaban a problemas personales, una discusión entre ellos, quizás celos o tensiones acumuladas. Las relaciones, incluso las más idílicas a ojos del público, pueden ser complicadas. La convivencia, las exigencias de los rodajes, el estrés, todo eso puede afectar a la dinámica de una pareja. ¿Hubo un malentendido? ¿Una palabra mal dicha? ¿Una inseguridad que salió a la luz en el momento menos oportuno? Las posibilidades eran infinitas. Incluso hubo quienes, con un cinismo quizá justificado por la experiencia, se atrevieron a decir que era todo una estrategia de marketing para generar más expectación sobre la serie. La industria del entretenimiento y las series turcas en particular, son expertas en crear expectación y en mantener al público enganchado. Un momento de tensión, un rumor, una imagen impactante, todo puede ser utilizado para generar interés y para aumentar la audiencia. Analicemos un poco las posibilidades con mayor profundidad. Es verdad que los sets de grabación son entornos de alta presión. Horas y horas de trabajo a menudo bajo condiciones extenuantes, la exigencia de cumplir con los plazos, la crítica constante, la necesidad de ofrecer siempre lo mejor de uno mismo. Todo eso puede generar estrés y fricciones. Los actores, los directores, los técnicos, todos están sometidos a una enorme presión. Sumado a esto, la vida personal de los actores, sus relaciones, sus problemas cotidianos. Es una verdadera olla a presión,
lista para estallar en cualquier momento. La posibilidad de un conflicto profesional no es descabellada. Ande es una actriz muy profesional, con una trayectoria intachable, y Kerem también. Ambos tienen una gran exigencia con su trabajo, son perfeccionistas en su oficio y seguramente tienen sus propias ideas sobre cómo interpretar a sus personajes, cómo desarrollar las tramas, y cómo aportar valor a la producción. Las diferencias creativas entre actores y directores son algo común en la industria del entretenimiento. Los desacuerdos sobre el guión, sobre la dirección de las escenas, sobre la caracterización de los personajes, pueden ser frecuentes. Ande, con su experiencia y su talento, podría haber sentido la necesidad de defender sus ideas, de luchar por la visión que tenía de su personaje, y eso podría haberla llevado a un momento de tensión. La teoría de los problemas personales, por otro lado, también tiene su base. Ande y Kerem eran pareja en ese momento. Las relaciones, ya lo sabemos, no siempre son un camino de rosas, y mucho menos cuando están sometidas a la intensa luz de la fama y la atención mediática. Las discusiones, los malentendidos, las inseguridades, los celos, las presiones externas. Todo eso puede surgir en una relación, y más aún cuando ambos están sometidos a la intensa presión del mundo del espectáculo. La convivencia, la falta de tiempo para uno mismo, la necesidad de mantener una imagen pública impecable, todo eso puede desgastar una relación. Quizás una discusión, una revelación inesperada, un secreto a voces, pudo haber desencadenado la tormenta. Y por último, la teoría de la estrategia de marketing. Bueno, a veces es difícil discernir qué es real y qué es producto de la maquinaria publicitaria, especialmente en la era de las redes sociales y la viralización instantánea. Las series turcas son famosas por el gran impacto que tienen en sus fans, por la pasión que despiertan, por la capacidad de generar debate y conversación. Los productores, los directivos de los canales, saben muy bien cómo utilizar este fenómeno a su favor. No sería una sorpresa que buscaran maneras de generar más atención, de mantener el interés del público y de convertir cualquier pequeño incidente en un evento mediático. A veces la línea entre la realidad y la ficción se vuelve difusa. Pero, ¿qué nos dice la evidencia visual? Los vídeos que circularon, aunque no siempre eran muy claros debido a la distancia o a la rapidez de la grabación, mostraban a una Ande visiblemente alterada. Su lenguaje corporal, su expresión facial, el tono de su voz no dejaban lugar a dudas. No era un gesto de enfado pasajero, de un pequeño disgusto que se resuelve en unos segundos. Se veía genuinamente afectada, profundamente angustiada. La tristeza, la frustración, el dolor, todo eso se reflejaba en su rostro. Era una emoción que iba más allá de lo superficial. Por otro lado, Kerem, con una actitud muy comprensiva, intentaba calmarla, la abrazaba, le susurraba al oído. Se le veía preocupado, empático, atento a sus necesidades. Había una conexión, una empatía, que iba más allá de lo profesional. La forma en que la miraba, la forma en que la tocaba, la forma en que trataba de consolarla. Todo eso transmitía una cercanía y un cariño que no se pueden fingir fácilmente. Esto personalmente me lleva a descartar en gran medida la teoría del marketing. Si la situación hubiera sido orquestada para generar publicidad, creo que la actuación de ambos habría sido diferente. Habría habido más exageración, más teatralidad. En lugar de eso, la angustia de Ande era palpable y la reacción de Kerem mostraba una preocupación real, un interés genuino por el bienestar de su pareja. La crudeza de la emoción de Ande, la autenticidad de la respuesta de Kerem, todo eso me lleva a pensar que lo que vimos fue mucho más que una simple estrategia publicitaria. Ahora, aquí es donde entramos en terreno especulativo, pero basado en el conocimiento que tenemos de ellos como personas, y en la información que se ha filtrado a través de diversas fuentes. Ande siempre ha sido una persona muy reservada en cuanto a su vida privada. No suele compartir sus problemas en público, y se protege mucho de la exposición mediática. Intenta mantener su vida personal separada de su trabajo. Es una persona discreta, que valora su intimidad y que prefiere mantener un perfil bajo en lo que respecta a sus asuntos personales. Kerem, por otro lado, es un poco más abierto, pero también valora mucho su privacidad y la de sus seres queridos. Aunque es más accesible y comunicativo que Ande, también sabe cómo protegerse y cómo mantener una cierta distancia de la prensa y de los medios de comunicación. Ambos son muy profesionales, muy trabajadores y se preocupan mucho por el trabajo que hacen. Se dedican a su trabajo con pasión y con entrega,
y son conocidos por su dedicación y su compromiso con los proyectos en los que participan. Por eso creo que es probable que la explosión de Ande estuviera relacionada con algo que le afectaba a nivel personal, algo que la sobrepasó, algo que la hizo perder el control y mostrar su lado más vulnerable. Podría haber sido un problema familiar, una preocupación sobre su salud, una decepción personal. Las posibilidades son muchas. Kerem, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, no dudó en acercarse y darle su apoyo. Su reacción fue inmediata y sincera. No se quedó al margen, no se limitó a observar. Se involucró, se preocupó e hizo lo posible para consolarla y para ayudarla a superar ese momento difícil. Eso habla muy bien de él, de su empatía, de su sensibilidad y de la conexión que tenían en ese momento. El hecho de que se mostrara tan cercano y comprensivo demuestra que, independientemente de las posibles causas de la discusión o del incidente, había un vínculo real entre ellos, una relación basada en el cariño y el respeto mutuo. No sabemos exactamente qué pasó en ese momento, pero lo que sí podemos afirmar es que fue un momento de vulnerabilidad para Ande, y que Kerem estuvo ahí para ella, incondicionalmente. Estuvo ahí para ofrecerle su apoyo, su consuelo y su amor. Fue un gesto de humanidad, un recordatorio de que detrás de las estrellas y de la fama, hay personas con sentimientos, con miedos y con necesidades. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Después de este incidente, y aunque no se puede establecer una conexión directa y definitiva, hubo muchos cambios en la vida de ambos. La relación, lamentablemente, llegó a su fin poco tiempo después. ¿Estuvo relacionado este incidente con la ruptura? Es posible, aunque no podemos saberlo con certeza. Las razones de una ruptura son siempre complejas y multifacéticas. A menudo intervienen múltiples factores: la incompatibilidad, el desgaste, las presiones externas, la falta de comunicación. Lo que sí podemos decir es que este incidente fue un reflejo de la intensidad de la relación, de la presión que sufrían, y de las dificultades que enfrentaban. Fue un momento de fragilidad, un momento de humanidad en medio del glamour y la fama. Y posiblemente fue un factor más, sumado a otros, que influyó en la decisión final de separarse. El hecho de que se mostraran vulnerables, el hecho de que Kerem mostrara su lado más protector y compasivo, nos recuerda que detrás de los personajes de la televisión hay personas reales, con sentimientos, con problemas y con la necesidad de apoyo. Nos recuerda que la fama no es una burbuja, sino una realidad que puede ser muy dura y exigente. En resumen, lo que sabemos sobre este momento es que Ande tuvo un episodio de gran estrés en el set, que Kerem la apoyó, y que esto ocurrió en medio de una relación sentimental intensa. Es importante recordar que aunque seamos fanáticos de sus series, ellos son personas reales que viven situaciones personales y profesionales complejas. Debemos respetar su privacidad y evitar caer en especulaciones infundadas. La historia de Ande y Kerem es una de las más apasionantes del mundo de las series turcas. Son dos actores talentosos con una gran química, que han conquistado el corazón de millones de fans en todo el mundo. Su historia, con sus alegrías y sus tristezas, con sus éxitos y sus fracasos, nos demuestra que la vida, tanto en la pantalla como fuera de ella, está llena de emociones y de imprevistos, y que las relaciones humanas, en toda su complejidad, son lo que realmente importa. Espero que este vídeo les haya gustado. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que fue un problema profesional? ¿Personal? ¿Creen que fue algo más? ¿Tienen alguna teoría que quieran compartir? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son valiosas y enriquecedoras. Y no se olviden, si les gustó el vídeo, de darle un buen me gusta, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y mucho más drama turco. Hasta la próxima. Un abrazo.